Ya. ¿Cómo dices? ¿Ya? ¿Ya? Buenos días, compañeros. El día de hoy, mi equipo y yo desmenuzaremos la biografía de Guadalupe Nettel y su libro El cuerpo encarnación. Mi compañera Gloria y yo nos enfocaremos únicamente en su biografía, mientras que Eliseo dirá un pequeño resumen acerca de su libro y Edgar irá dando los sentimientos con los que relacionamos su libro. Bueno, Guadalupe Nettel, ya escucharon muchas veces en dónde nació y cómo nació, pero se los repetiré. Nació en México en 1973, estudió en la UNAM lenguas hispánicas y después se fue a París a estudiar ciencias del lenguaje en una universidad francesa de México. Tiene muchos libros, entre ellos tiene El perfume, tiene juegos, no me acuerdo del perfume y otras historias incómodas, y tiene ciertas novelas como la de Cuerpo en que nací, también tiene una llamada Después de la nieve y El huésped, y inclusive escribió ciertos ensayos para que podamos entender a Julio Cortázar. Los dejo con mi pequeña amiga. Una frase que dijo Guadalupe Nettel fue: la literatura desde el corazón llega a los demás de forma inmediata. Esta frase la dijo en una entrevista donde dio a conocer que ella descubrió la literatura siendo una niña, ya que en esas épocas donde su infancia fue difícil, en tiempos de desconcentración y depresión, se dio cuenta que los libros eran los mejores amigos, ya que la comprendían y encontraba un refugio en ellos, ya que los consideraba sus amigos fieles. Cabe mencionar que una frase de Luigi nos dice que a menudo en la vida encontraremos que un libro es mejor amigo que un hombre. Esta autora fue considerada varias veces una de las mejores escritoras dentro de su generación, que fue dentro de las épocas de los 70 donde desarrolló la habilidad de escribir. La maternidad y el que una revista le impusiera escribir autobiografías fue lo que le ayudó en sí a su persona a superar un poco lo de su infancia en cuanto a la burla o algunas otras cosas que la marcaron desde pequeña. Ahora mi compañera Eliseo con un resumen del libro. Bueno, yo les daré a continuación un pequeño resumen de este libro que consta de 6 capítulos, cada uno dividido en sus diferentes etapas. Muchos se enfocan mucho en su niñez, cuando realmente pasó su niñez, cómo creció y su adolescencia, y también dicen que un punto que es decisivo para cómo su vida fue el divorcio. Pues yo lo considero que no fue tanto así, porque ella no sabía que realmente sus papás se habían divorciado. Solamente lo único que sabía ella a su edad fue que su mamá se iba a ir a Francia a estudiar y a hacer una tesis. Ella no sabía qué había sucedido, ella no sabía que su papá estaba preso, que lo buscaban, o estaba en la cárcel exactamente, y no sabía realmente las razones por las que la mamá se había ido del país, se había ido a Francia. En estos capítulos podemos también observar cómo Guadalupe Nettel, cuando era pequeña, fue a vivir con su abuela, donde tuvo muchos choques con ella. ¿Por qué? Porque, como ya lo había mencionado, su abuela tenía un pensamiento machista. También no tuvo 2 hijas, era una que era Guadalupe y era el pequeño Lucas, como habían comentado. También, al conocer, irse a Francia, aprendió ella a hablar francés, conoció a varias personas, también se enamoró, tuvo enemigos como Sophie, que por un momento fue su mejor amiga, y después se fue con el chico Esteban, con el que ella quería. También, como ella se sentía solitaria, se sentía sola, realmente nadie la comprendía porque su abuela no la escuchaba, tenía una de sus mejores amigas que se llama Jimena, por la cual veía todas las noches desde su apartamento, pero lamentablemente esta chica no aguantó y se suicidó y se echó gasolina o algo así, no me acuerdo bien, en su cuerpo y se rostizó. Tiempo después, cuando ya creció y ya regresó a México, tuvo una cierta etapa con una prima, Alejandra, si no mal recuerdo, donde se desencadenó la vida loca. Después de esto conoció a otra persona que, como todos en nuestra adolescencia hemos llegado a percibir, de querer salir, tener que ir en la noche, querer conocer lo que es el amor, su primer beso, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues bueno, esto fue un pequeño resumen de lo que sucedió en el libro.
y a continuación mis compañeros les van a explicar lo que investigan. Bueno, mi compañero Edgar y yo vamos a hablar de algunos sentimientos que podemos relacionar del libro con lo que vivimos durante todas las etapas de esta mujer y podemos relacionarlo con nuestra vida. El primer sentimiento que yo me gustaría hablarles es el optimismo. ¿Por qué optimismo? Durante todo el libro, la vida triste que podemos ver que tuvo esta persona, ella siempre tuvo un optimismo hacia adelante. Cuando las personas la molestaban, en el colegio que vivía en Francia, cuando los niños la molestaban, la agredían, porque ¿por qué tenía el parche en el ojo? ¿Por qué no puede ver? ¿Por qué tiene esa mancha? Ella decidió tener un optimismo hacia la vida y seguir adelante. Nunca dejó que nada lo pasara. Otro sentimiento que me gustaría hablar es que vivimos durante el libro es la tenacidad. ¿Por qué tenacidad? Porque a partir de que su vida empieza a cambiar un poco, desde que su mamá se va a hacer su tesis y su papá es encarcelado, ella vive una situación de aferrarse a lo que ella tiene. Otra situación que podemos ver es cómo los papás implementan métodos para que ella no pierda debilidad en el ojo. De hecho, tratan de mejorar la mancha que tiene en su córnea no sea un efecto o algo que la pare en su vida profesional. A continuación mi compañero Edgar le hablará un poco más de los sentimientos que vivimos durante el libro. Bueno, los sentimientos que mi equipo y yo relacionamos con el cuento fue la ira, la tristeza y la superación. La tristeza, ¿por qué? Porque al principio del libro empieza a contar su historia de cómo tiene problemas con su ojo, lo cual le provoca una tristeza porque se siente diferente a los demás niños y a las demás personas. También una tristeza grande fue una de las grandes tristezas fue cuando, bueno, a lo largo de todo el libro demuestra cómo ninguno de sus amigos ni sus familiares pueden entenderla. Superación. Superación, yo considero, al igual que mi equipo, que hay dos momentos importantes en los cuales llega a superar las cosas. Al final del libro, cuando comenta que puede superar su problema del ojo y se acepta a sí misma, y también cuando supera su fobia a los animales, después de fallecer Jimena. Por último, el sentimiento de la ira se demuestra cuando ella tiene un coraje enorme, cuando su padre se va a Estados Unidos a trabajar y su madre se va a estudiar a Francia. Gracias.